Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. Qué bien que ya se volvió normal todo tu presencia en el show. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y ya retomar el camino andado. Sí, aunque ya sabes que esta cosa es muy engañosa, de repente está uno muy bien y de repente el bichito, aunque ya no está, por ahí sigue. Claro. Entonces, bueno, si en algún momento hay que bajar un poquito el tono, lo bajaré tantito, pero ya vamos muy bien. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Ricardo. Julio, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, que estés acá de nuevo, cada vez mejor. En efecto, esta cosa deja secuelas, según se puede saber, pero bueno, las irás superando. Te estás cuidando bastante. Yo te saludo con mucho gusto y saludo también al auditorio que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos y de verdad, como decía Osvaldo hace unos minutos, continuar con estas mesas, con estas reflexiones que me parece, desde mi personal punto de vista, cada vez son más interesantes, más informadas, más ricas, más de vanguardia informativa, de reflexión y obviamente pues agradeciendo siempre, Julio, el espacio que nos abres y también pues agradeciéndole a las personas que nos siguen, el que tengan confianza, ¿no? En que hacemos un ejercicio intelectual pues con mucha honestidad. Con mucha honestidad, y es un espacio construido entre todos. Es el espacio que estamos construyendo. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este mes militar en el que usualmente pues las Fuerzas Armadas, por confluencia de fechas históricas, reiteran su adhesión y siempre son más o menos los mismos discursos de adhesión al poder civil, de institucionalidad y demás? Pero ¿qué factores especiales ves en este mes militar, en la relación entre el presidente de la República y sus Fuerzas Armadas, Ricardo? Bueno, yo creo que es una relación que no ha variado, digamos, desde que digamos, dio un giro considerable a partir del primer año de gobierno. El presidente de la República le abrió pues bastante la puerta al ejército para tomar controles de la seguridad. Se han, digamos, se ha reiterado la lealtad del ejército al poder civil, aunque en los hechos esto no parece, digamos, como que el ejército esté subordinado totalmente por los espacios de control que ha tomado a lo largo de estos 2 años, donde el presidente les ha asignado tareas de seguridad especiales. Existe una militarización sin precedente en el país, más que durante la guerra del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, aunque esta multiplicada presencia militar en el país no se refleje en estricto sentido en la reducción de la seguridad que todos deseamos para el territorio. Tampoco se ha cumplido el propósito, uno de los propósitos centrales de la administración de López Obrador, que es la pacificación del territorio, porque el crimen organizado sigue generando caos, lo cual pues ha derivado en críticas debido a que se señala que el gobierno de López Obrador carece de una estrategia central para enfrentar la violencia del crimen. Pero también hemos observado que no solamente les ha otorgado controles absolutos en el tema de la seguridad especial, ya por decisión del presidente o ya por instrucciones de Estados Unidos para proteger sus intereses en el país, pero también les ha dado tareas como contratistas, ¿no? Ahí está el aeropuerto, ahí están algunos tramos importantes del Tren Maya, que son 2 obras emblemáticas del gobierno, pues ya con algunos resultados, según podemos ver. Se puso en marcha, pues por lo menos no de manera total, pero sí a prueba el aeropuerto de Santa Lucía, no terminado todavía, que bueno, pues no va a ser un aeropuerto fastuoso,
de grandes lujos como los aeropuertos alemanes, chinos, entre otros, pero me parece que va a ser una terminal funcional que pues va a desahogar en parte la sobrecarga que tiene el aeropuerto Benito Juárez. Pero bueno, en este mes de febrero, pues más allá también de recordatorios y de resaltar esta lealtad del ejército al presidente, pues es recordar que también es un mes de donde se dio aquel golpe en 1996, 97, cuando descubrieron los vínculos de Gutiérrez Rebollo con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, que fue precisamente cerca de la conmemoración del Día del Ejército, el 19 de febrero del 97, que fue encarcelado este zar antidrogas. Entonces es un mes que nos recuerda mucho pues este discurso, digamos, político que solemos escuchar año con año, donde tanto el poder civil como el militar se unen, hacen un festejo, se juran lealtad mutuamente, respeto, etcétera, aunque en los puntos centrales, como es la seguridad, todavía no tengamos los resultados que se han planteado dentro del proyecto sexenal, ¿no? Claro. Bien, Ricardo, muchas gracias. Osvaldo Zavala, ¿qué impresión política, cuál fue tu impresión de ver ese vuelo de 11 minutos del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México a la nueva base aérea en Santa Lucía? ¿Qué te pareció llevar a todo el gabinete, incluso sin la observación, como en Estados Unidos, del superviviente designado, previendo que pudiese haber algún incidente que llevaba a todo el poder político ahí? ¿Fue una fiesta excesiva? ¿Es correcto? ¿Qué imagen política te deja, Osvaldo? Bueno, pues más allá de la ritual, digamos, expresión política, ¿no? de apoyo y de fidelidad de las Fuerzas Armadas con el gobierno civil que recordaba Ricardo con certeza, me parece que el presidente claramente está, digamos, reafirmando esta reconstrucción o este afianzamiento de su gobierno con las Fuerzas Armadas como modo de transitar con mucha más certeza hacia esta nueva era post-neoliberal que él ha dicho, ¿no? Bueno, dijo en este discurso que será gracias a las Fuerzas Armadas que la 4T persevere, ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesó mucho ese dicho, y justo lo que decías, ¿no? La teatralidad de volar a todo mundo y llegar todo el aparato político de gobierno al mismo tiempo, como una forma no solo ya de refrendar ese vínculo de mutua cooperación, sino de transformar el país a partir paradójicamente de las Fuerzas Armadas. Es algo que he estado pensando mucho esta semana, porque hay dos temas importantes ahí, ¿no? Primero, pensar que este reordenamiento del acercamiento del gobierno civil al poder militar supondría de entrada y es algo que yo he pensado incluso en el libro anterior que escribí sobre los cárteles no existen, de cómo el ejército en tiempos de la era neoliberal fue determinante, fue un factor decisivo para facilitar precisamente el saqueo de recursos naturales y por otro lado, como condición de posibilidad de la criminalidad de esos años, ¿no? Sobre todo de los años del gobierno de Felipe Calderón y su militarización. Entonces, de entrada aquí hay una paradoja bien interesante, ¿no? Porque son las mismas Fuerzas Armadas, digamos, las que facilitaron el avance de los procesos neoliberales de extracción y de securitización del país, y ahora son las Fuerzas Armadas las que se están reconfigurando, por lo menos en apariencia es lo que se nos dice en el discurso obradorista, para terminar o zanjar el despojo territorial que facilitaron durante la mal llamada guerra contra el narco y como, digamos, condición determinante de la explosión de violencia de esos años de militarización. Entonces, digamos, pareciera que el ejército fue el problema y ahora es parte de la solución, ¿no? Y digamos, este balance, este delicado reandar o redesplegar el ejército para fines post-neoliberales es lo que me parece sumamente interesante y fascinante de esta era, ¿no? ¿Pero qué dependería solo de la voluntad del nuevo presidente?
No, desde luego que no, y a eso iba un poco, a estos caveats, ¿no? Porque finalmente hay pues, muchos problemas y muchas preguntas sueltas cuando se piensa desde este modo, ¿no? Por un lado, sabemos que pues, el ejército no está exento de seguir cometiendo atrocidades y delitos, ¿no? Está ese video donde el ejército parte del ejército patrullando en Tamaulipas, grabada esta ejecución extrajudicial, donde literalmente asesinan ahí a unas personas que llevaban secuestradas a unos muchachos, ¿no? Luego sabemos, por supuesto, que el ejército está claramente involucrado en un sinfín de irregularidades, desvíos de fondos, fraudes con empresas fantasmas, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una pregunta sobre, digamos, la acostumbrada tal vez dimensión delincuencial de las Fuerzas Armadas como institución. Y luego finalmente la gran pregunta que seguramente vamos a contestar o intentaremos responder más adelante es el clima de violencia que estamos viviendo, que ya desborda completamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y donde estamos ya en toda una zona de grupos de mercenarios, grupos paramilitares, vinculados o no a grupos político-empresariales de diferentes estados. Entonces hay toda una gran pregunta que me parece muy nebulosa sobre la pacificación del país, que no depende ya solamente de la relación del presidente y las Fuerzas Armadas, sino de esta ya total, digamos, descomposición del país en diferentes zonas de violencia. En particular me interesa sobre todo el caso de Tamaulipas y de Jalisco, que imagino que hablaremos más adelante, y donde pues esta pregunta que lanza el presidente, si las Fuerzas Armadas son capaces o no de sustentar la viabilidad de la Cuarta Transformación, pues yo creo que es una apuesta que parece que no tiene de otra más que hacer. Pero la pregunta que le sigue entonces es que será suficiente ese pacto verdaderamente entre gobierno civil y ejército para hacer avanzar no solo el proyecto de la Cuarta Transformación, sino para de algún modo tratar de resolver los enormes problemas de violencia y de inseguridad que hay en el país. Entonces yo creo que hay una encrucijada muy tremenda y muy fascinante, para resumirlo rápido, ¿no? O sea, por un lado las Fuerzas Armadas en la era neoliberal fueron, digamos, el factor determinante de la corrupción y la violencia y las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad, y ahora se nos plantean las Fuerzas Armadas como la salida, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, la apuesta tremenda que está haciendo este gobierno, y que desde luego pues estamos muy lejos por saber su respuesta, ¿no? Su eficacia. Bien, gracias Osvaldo. Sobre este mismo tema, Víctor Ronquillo, lo que estamos hablando, y en particular pues ese viaje aéreo y la impresión, la teatralidad y sus consecuencias. ¿Qué opinas, Víctor? Mira, yo creo que en principio comenzaría por esa teatralidad, por estos símbolos que de alguna manera son usuales para López Obrador, ¿no? López Obrador está convencido del impacto mediático, de lo que podemos considerar la escenificación política, es de alguna manera parte de su discurso político, en ocasiones muy convincente, ¿no? Me parece, y yo quiero recordar al maestro José Agustín con esta historia de la realidad, con esto que él resume muy bien, que es la tragicomedia nacional. Me parece que todavía, en el caso de estos eventos realizados esta semana, pues tenemos esta realidad de la tragicomedia nacional. Y más allá de la teatralidad, yo insistiría en cómo el ejército se ha convertido en un factor político muy importante, ¿no? Durante la época de lo que podemos considerar el neoliberalismo, durante lo que podemos considerar la permanencia del sistema político mexicano hasta antes del salinismo, el ejército había sido un baluarte que de alguna manera era un basamento para el sistema político mexicano. Hoy, pues, lo sigue siendo, pero lo sigue siendo de una manera muy particular, como un factor político decisivo. Y no exagero, porque estos hechos con la captura, la liberación, el caso Cienfuegos, ¿no? Que de alguna manera nos muestra, más allá de lo anecdótico y más allá del impacto mediático, la verdadera fuerza política del ejército. Por otra parte, yo quisiera recordar cómo el acercamiento del ejército por parte de López Obrador es algo que es muy reciente, tiene un par de años, quizá un poco más de 3 años.
A lo largo de sus distintos momentos como político de oposición, López Obrador mantuvo distancia con el ejército mexicano, y mantuvo distancia con el ejército mexicano porque al final de cuentas, para este sector de oposición que en un momento dado fue aliado de López Obrador, y me refiero a una izquierda con dimensiones distintas a las que puede tener en buena medida parte de lo que en este momento pues, podemos considerar los actores, los personajes de la 4T, esta izquierda que en momentos estuvo muy cerca de López Obrador, es una izquierda que lamentablemente ha padecido la represión por parte del ejército. Justamente bueno, se congela un poco, hay mucho problema en la campaña Víctor, a lo mejor si quitas tantito la imagen y te quedas con el sonido, porque se congeló toda esta parte. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos bien, sí. Adelante. Ahí estoy mejor, compañero. Sí, muy bien. Okay, entonces, sí. Decía yo que justamente Perdón, Víctor. Esta negociación, podemos considerar factores del poder. Víctor, permíteme pasar a la siguiente, al siguiente tema y luego regresamos contigo porque no se escucha. A ver si se está. Sí, por favor. Víctor. Bueno, no se escucha, ¿no? Sí, bueno, vamos a avanzar porque si no, ahí nos atoramos con este problema que es generalizado, el problema del Internet en estos momentos. Bueno, sobre este mismo tema, en general, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves estas expresiones de violencia que se están dando en lugares, por ejemplo, como Jalisco? En Jalisco, donde pues este ataque de Andares pega a la percepción, pues sobre todo de las clases que se sienten más protegidas y a salvo de la violencia, y le pegan en uno de sus puntos emblemáticos. ¿Cómo ves esto en general, Ricardo? Pues es obviamente un signo de crisis de inseguridad muy fuerte que enfrenta el estado de Jalisco. Osvaldo decía hace un rato, comparable, aunque bueno, con algunas diferencias con lo que está pasando también en Tamaulipas. Uh-huh. Y no hace mucho también en Michoacán y Guanajuato, que son los estados con mayor problemas de inseguridad por la narcodinámica que enfrentan estos estados. Jalisco, evidentemente, esto muestra que se está saliendo de control la situación por complicidades, por una delincuencia que no termina de ser, no digamos abatida, sino contenida. Se está dando ya situaciones muy, muy graves, yo diría de escándalo, a partir de un mes a la fecha. Pues son ya varios episodios, algunos de ellos muy, muy contundentes y preocupantes, como el asesinato de Aristóteles, con todas las consecuencias que hemos observado. A partir de ahí quedó Enrique Alfaro como tocado políticamente, o no sé, pero como que ahí cambió una dinámica, ¿no, Ricardo? Sí, yo creo que eso, hay un antes y un después, ¿no? Antes del caso de Aristóteles, el Estado presentaba situaciones de violencia, pero no a grados como los que vemos ahora. Sin embargo, a raíz del crimen de Aristóteles se desató realmente el verdadero poder que tiene ahí el crimen, que evidentemente yo no lo puedo desligar de presuntas complicidades internas del gobierno, y un tema de Aristóteles que no termina de perfilarse por la línea central que debe ser investigada, que es el narcotráfico, sobre todo por los antecedentes acreditados de la historia política de Aristóteles con el crimen.
Yo documenté en 2010, si no mal recuerdo, por ahí, cuando era candidato Aristóteles, documenté toda su relación con el cártel de Sinaloa y cómo lo financiaron desde sus primeras actividades políticas a partir de la célula que encabezaba Nacho Coronel en Guadalajara, en Zapopan. Entonces, la relación con el narcotráfico está acreditada y obviamente un personaje que ahí me llamó mucho la atención fue durante el gobierno de Aristóteles, que tuvo mucha relevancia en Puerto Vallarta, fue Tony Duarte. Tony Duarte era un financiero de Cártel Sinaloa ligado al Mayo, que le pagó la campaña a Aristóteles, y Aristóteles le devolvió el favor con obras, le entregó la plaza en Jalisco y en otras ciudades del estado. Entonces, me llama la atención que la línea del narcotráfico no sobresalga en el asesinato de Aristóteles, lo cual me parece que la están tratando de ocultar, y es un caso que por el tinte criminal ya debió haberlo atraído la Fiscalía General de la República. Ahora, no se sabe todavía si esta balacera en la Plaza Andares, recientemente ocurrida ahí también en Zapopan, la zona conurbada con Jalisco, tiene o no algún vínculo con el caso de Aristóteles. Se dijo inicialmente que pretendían secuestrar al dueño del bar Distrito 5, allí donde fue ultimado Aristóteles, pero hasta ahora no han encontrado una línea. Lo cierto es que bueno, ya este tipo de eventos nos están marcando un descontrol y un posible rebase del gobierno ante estos hechos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué se está disputando en Jalisco? Uh-huh. ¿Qué grupos criminales se están enfrentando? ¿Por qué? Yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema del gobernador, es decir, hacia dónde está apuntando la política del gobernador, con quién negoció, a quién le entregó territorios y por qué otros grupos están reclamando algunos puntos estratégicos para sus operaciones. Yo creo que es un tema que no hay que perderle el seguimiento, porque en la mayor parte de los casos, cuando un estado entra en crisis es porque el gobierno dio un paso ya en función de pactar o acordar con algún grupo criminal que está ligado al poder, o que es la misma gente del gobernador vinculada a estos grupos, y que obviamente cuando esto se sabe y se conoce y trasciende, pues el resto de las agrupaciones criminales pues tratan de quitar por la vía de la violencia al grupo que de alguna manera ya se ha entronizado en una determinada demarcación. Entonces, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Por lo pronto, creo que en este momento Alfaro no sabe qué hacer con esta violencia que le trastoca su plan de gobierno, su tarea de gobierno. Y lo peor de todo es que estamos viendo grandes problemas de gobernabilidad para garantizar seguridad en una región que no hay que dejar de señalar que ha sido enclave histórico del crimen organizado. Gracias, Ricardo. Osvaldo, si me permites, déjame regresar con Víctor Ronquillo a ver si nos favorece el internet y termina su comentario o agrega lo que desee. Víctor, por favor. Bueno, pues terminaría, ¿no? Y queda tu turno pendiente. Mira, yo creo que decía que era mi turno, sí. Mira, creo que lo mencionaba, ¿no? ¿En qué momento se convierte un factor determinante políticamente el ejército? Bueno, sin duda cuando López Obrador establece alianzas, ¿no? Alianzas que desde mi punto de vista son preocupantes. Por una parte, con el propio en el que reconoce a un pilar de la Cuarta Transformación, un ejército que no responde históricamente a lo que podríamos considerar ejércitos ligados a procesos de transformación. No es el ejército cubano, ¿no? No es un ejército que de alguna manera haya mostrado desde mi punto de vista una proclividad a un proyecto social amplio y transformador. Todo lo contrario,
ha sido un ejército represor. Es un ejército, sin duda, que ha gozado de una enorme impunidad, una institución, ya lo mencionaba Ricardo, a que recientemente se ha mencionado y se han documentado por parte de los colegas del país, por ejemplo, el manejo de recursos de manera sospechosa. Es también una institución que desde mi punto de vista no es de política, y es muy preocupante en ese sentido cómo algunos sectores de esa institución han establecido también alianzas y han conformado no solamente el brazo armado, han participado en el uso de drogas y han mencionado desde su propia gestión política, influencia militar, esta importante economía del delito. El caso de Gutiérrez de Rebollo, pues sí, de alguna manera ilustra estos hechos, pero hay muchos de lamentablemente hemos palpado de manera ostensible cómo el ejército lamentablemente ha sido penetrado por grupos de crimen organizado. De hecho, el gran aliado de lo que podemos considerar la guerra del narco en la época de Calderón fue no el ejército, fue la Marina, por razones obvias, ¿no? Y bueno, yo pues bueno, concluiría con este comentario al otro tema, y bueno, pues aguardaría mi turno para hablar del otro asunto que también es muy preocupante. Solamente diría, porque te me queman las habas por decirlo, que el verdadero enemigo o uno de los grandes enemigos transformación es precisamente el poder fáctico del crimen organizado y de lo que podemos considerar la mafia del poder, que no solamente son los funcionarios corruptos y sus aliados empresariales, sino que es este elemento central que es el crimen organizado en la construcción de imperios criminales, como ocurre en Tamaulipas. Bien, ya regresaremos con ese tema, Víctor. Osvaldo Zavala, a reserva de lo que quieras decir sobre este tema, yo te quiero preguntar, hubo hace semanas una especie de acometida mediática en la cual se decía que iban tras el cártel Jalisco Nueva Generación, que estaba todo listo, que habría persecuciones, en fin, como que lo estaban colocando en el centro de un operativo especial. Y ahora todo como que como si estuviera pasmado todo y como que no está emergiendo nada de un cártel específico, aunque sí acciones concretas como lo que hemos visto en Andares, acciones en la Ciudad de México, decomisos enormes de cocaína, en fin, ¿cómo ves este tema? Bueno, lo que pasa es que también hay una escasez de información precisa, ¿no? Tampoco podemos adelantarnos y narrar como siempre se ha hecho, ¿no? Todos estos eventos como si ya supiéramos exactamente de qué se trata. En el caso de Andares no hay mucha información realmente convincente de nada, ¿no? Sabemos que hay un hombre secuestrado, no sabemos quién es, sabemos que hay un agresor muerto, se le llamó sicario, pero de una manera muy coloquial, porque ¿cómo sabemos quién es esta persona? ¿Qué es un sicario verdaderamente? Pudo haber sido un grupo paramilitar, ¿no? Entrenado en un campo militar y a eso le llamaríamos sicario. O sea, simplemente no sabemos. He visto notas con mucha preocupación diciendo que es un ajuste de cuentas, que bandas rivales del crimen organizado, pero todas son esas entelequias, es decir, son malos hábitos del periodismo, francamente, aventurar una explicación antes de que sepamos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? En el contexto de Andares en específico, ¿no? Que se le vincule, por ejemplo, con el asesinato del exgobernador, me parece complicado, primero porque se desmintió esa información después, pero además porque el exgobernador Aristóteles Sandoval hay toda una dimensión extra de la que se ha hablado por momentos, pero veo que no se sigue del todo 100%, que es esta cuestión de sus negocios inmobiliarios vinculados al lavado de dinero, ¿no? Junto con el asesinato del magnate Felipe Tomé Velázquez, ¿no? También asesinado, al parecer en vinculación con estos negocios inmobiliarios, con un fraude a 350 inversionistas y sobre todo la cuestión del lavado de dinero. Entonces, digamos, entendería si hablamos de crimen organizado, pues de una manera muy laxa y muy amplia,
pero que no podemos realmente atajar con cuidado, o sea, a menos de que tengamos la información a la mano. Entonces, si habláramos de verdad de crimen organizado en términos de la dimensión político-empresarial, estaría mucho más de acuerdo en aventurar cierta opinión, pero hablar del cártel Jalisco Nueva Generación en el caso de Andares me parece muy prematuro, simplemente no sabemos, ¿no? E insisto, creo que caracterizar la violencia como de pronto el Estado fuera de control también me parece preocupante, ¿no? Yo no hablaría de una violencia descontrolada, yo incluso hablaría paradójicamente de lo contrario, ¿no? Leí una columna de Héctor de Mauleón donde él decía que esta cuestión de la Plaza Andares nos demuestra cómo todos estamos expuestos a la violencia. Yo no comparto esa opinión en lo absoluto, ni en Jalisco, ni en Ciudad de México, ni en Chihuahua, ni en ninguna otra parte. Yo lo que más bien vi en estos videos que han circulado sobre Plaza Andares es un operativo, ¿no? Para secuestrar a alguien, más o menos coordinado, independientemente de que haya salido o no del todo bien. Digo, no sabemos exactamente qué es lo que se proponían. Parece que un policía que estaba ahí fue el que accionó un arma de fuego y por eso hubo un tiroteo. Pero me parece más bien que hablamos de un acto delictivo organizado y que ocurre con una cierta impunidad de desplazamiento, ¿no? Me recordó mucho lo que pasaba, por ejemplo, en los años de Calderón, de la guerra, de la llamada guerra contra el narco, donde comandos armados asesinaban a alguien en plena luz del día en Ciudad Juárez y no había, curiosamente, policías alrededor, no había vehículos militares, contingentes, y se desplazaban libremente por la ciudad. Entonces a mí me recuerda todo esto, ¿no? Un tipo de operativos, sí, de grupos de mercenarios que de alguna manera tienen licencia para actuar y para meterse a una zona como esta, secuestrar a alguien y salir sin que nada les pase, ¿no? Hay como 5 o 6 grabaciones distintas de gente que estaba observando estos hechos. Yo creo que había suficiente tiempo para que la policía interviniera, no llega la policía. Hay muchas preguntas y mucha sospecha, ¿no? Sobre quiénes son, quiénes integraron este grupo y qué es lo que realmente está pasando en Jalisco. Entonces, digamos, yo no pondría prematuramente a un mismo nivel el asesinato del exgobernador y esto que vemos en Andares. Lo que me parece que tenemos razones suficientes por lo menos para deslindar uno del otro, pensando que hay toda una dimensión de corrupción empresarial al respecto que no se ha entendido bien. Y por otra parte, pues entender quiénes son verdaderamente estos personajes que están actuando con esta violencia tan calculada, tan impune, como lo que pasó en Tlaquepaque también, donde entiendo que hace un par de días o anoche o antenoche asesinaron a toda una familia, un grupo de personas en una casa. Entonces me parece que, digamos, ciertamente hay un momento de descontrol y de inseguridad muy grave, pero lo que no nos queda claro es si es una simple violencia generalizada porque las bandas del crimen organizado, como se les dice comúnmente, están sueltas, o si algo, digamos, un tipo de reordenamiento con estas estructuras delincuenciales que de algún modo tienen que estar sancionadas o intervenidas me parece, por policías estatales. Siento que aquí hay alguna pregunta muy grave sobre cuál es el papel de las policías en esto, y tratar de entender la dinámica pues en su complejidad, ¿no? Entonces no quisiera yo aventurar ninguna respuesta fácil, ni hablar del crimen organizado, ni mucho menos de narcotráfico en este caso, porque simplemente no tenemos ni la más remota idea, y más bien insistir en que tenemos que cuidarnos de que esas narrativas conduzcan a esta idea de que el país está tomado por traficantes, porque lo que vemos en este video, insisto, pues es sospechosamente un grupo que entra y sale de un establecimiento, secuestran a alguien y no hay nadie que los detenga. Curiosamente no hay ninguna policía en las cercanías. Estos lugares, entiendo, siempre tienen mucha vigilancia policial y ahora no vemos a nadie, ¿no? Entonces me parece muy sospechoso y muy complicado este panorama. Bien, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, te toca el turno y agrego a lo que quieras comentar sobre estos temas, pues lo de los decomisos en la Ciudad de México de cocaína, fraudes, quebrantos por operadores políticos de Mancera. Pero lo que tú desees abordar, Víctor, por favor. Bueno, es muy extenso, pero mira, creo, Julio, que al final de cuentas, en ocasiones yo veo la mañanera. Sí. Y bueno, pues sí, veo una voluntad política, veo un discurso que podemos considerar de izquierda, ¿no? Incluida una dosis muy grande de optimismo, ¿no?
pero lo contrasto con la realidad del país, con esta realidad del país que, si bien es cierto lo que dice Osvaldo, no es la violencia desbordada, no nos encontramos en medio de una situación caótica y de guerra, pero sí es una presencia cada vez más dramática, cada vez más determinante como un factor político de estos grupos del crimen organizado. Una violencia que lamentablemente tiene un carácter de enorme violación a los derechos de las personas, que atenta contra su vida y que nos hace pensar en que la información de que disponemos sobre ello es muy limitada, es una información que en ocasiones no nos permite realizar una lectura sobre estos acontecimientos, ¿no? Es cierto, habría que preguntarse sobre los posibles vínculos, la relación, el contexto en que se dan estos hechos en Jalisco, ¿no? Habría que señalar, y yo creo con mis compañeros, que es prematuro, es cierto, relacionar este evento o esta serie de eventos criminales con la muerte, ¿no?, del exgobernador, pero también considero que lo que enfrentamos desde hace muchos años en términos de lo que podemos considerar el crimen organizado, pues es esta alianza con el poder político de manera determinante y obviamente la corrupción de los sistemas policíacos, ¿no? Entonces, esto es una realidad cada vez más preocupante que me parece que no está abordada del todo, que la estrategia de seguridad por parte del gobierno de López Obrador ha sido limitada. Yo recuerdo lo que el subsecretario de Seguridad Pública mencionaba en una de las conferencias en términos de la geografía de la violencia. Me parece muy acertado, me parece sí importante atacar estos focos de violencia que están ligados de manera determinante al narcomenudeo, de manera determinante al cobro de derecho de piso y a la irrupción de grupos organizados que a nivel de los municipios, de las ciudades, toman estas regiones. ¿No? Pero veo poco eficaz. El diagnóstico es inteligente, pero me parece que lamentablemente se enfrenta a una realidad donde estos grupos pues son desde hace mucho tiempo penetrados por estas organizaciones, por de ellas, y de alguna manera, como queramos, sicarios, paramilitares, policías, son delincuentes con placa que permiten mucho de estas agresiones. Nos hemos asombrado cómo es posible que se transformen, nos hemos asombrado de actuar de esta manera en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo al siguiente tema que tiene con los decomisos de cocaína, ¿no? Me parece que son decomisos históricos, me parece que de una manera o de otra golpean lo que podemos considerar el mercado de la cocaína a nivel regional, a nivel nacional y posiblemente internacional. Un par de preguntas. Víctor, a lo mejor si quitas de nuevo la imagen porque se sigue pasmando y congelando, a ver si mejoramos solo el audio. ¿De dónde venía esta cocaína? Sí, obviamente. Sí, Víctor, no te escuchamos bien, a lo mejor quita la imagen y deja solo el audio para que haya una mejor transmisión de a ver, datos. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Ahí se escucha bien, a ver, adelante, por favor. Sí me escuchan. Sí. Oye, perdón, y bueno, aparte me agarra ya que tomé vuelo. Pero no, segundos fueron los que sé. Adelante, por favor. Pero bueno, mira, yo creo que decía yo que habría que preguntarse de dónde viene esta cocaína decomisada, cuál es su destino, y eso es muy importante porque tenemos que hablar, sí, de una geografía. Si pensamos en las empresas del narcotráfico, así como empresas, podemos señalar que estas empresas requieren de una infraestructura para poder operar, requieren también sin duda de una protección policíaca y una protección política, y esto nos hace ver y quizá dimensionar de una manera distinta estos decomisos. ¿Por qué razón se dan en este momento
justo en este contexto político, bueno, eso es algo que también a mí me lleva a pensar. Lo que es un hecho es que parece determinante esta camioneta que de manera azarosa, o por lo menos esta es la versión oficial, se voltea aquí en el circuito interior, ahí cerca de la unidad Sotelo, regresando, aparentemente viniendo del Estado de México, y es el primer decomiso accidental que se realiza. Luego vienen otros, ¿no? Esta droga o esta cocaína, por lo que hemos visto, es cocaína que está empaquetada, que al parecer pues iba a seguir su curso, y encontramos distintos elementos, ¿no? No hablamos de casas de seguridad, no hablamos de bodegas en donde esta droga se pueda tener en reserva. La encontramos en departamentos de la clase media, ¿no? La encontramos además en grandes cantidades, y la gran pregunta es, ¿esta droga tenía como finalidad el mercado de la Ciudad de México o era parte del trasiego del tráfico que va hacia el norte del país? Hay muchas dudas. De lo que no hay duda, se dice, y las versiones de que pertenecía al cártel de Sinaloa, las personas detenidas son sinaloenses, uno de ellos sonorense. Hay ahí en alguno de los casos 2 personajes que portaban armas muy singulares, ¿no? Una escuadra pavonada, recubierta de oro, ese exotismo que nos ha hecho, que tiene que ver con el cártel de Sinaloa, por lo menos en la mitología en relación a estos casos. Pero yo creo que lo que sí es un hecho es que en los últimos 10 años el consumo de la cocaína en la Ciudad de México ha aumentado de manera ostensible, ha aumentado también el asunto del narcomenudeo, y ha aumentado también lo que podemos considerar la economía del delito, ¿no? Que no solamente se ocupa del narcomenudeo, sino que tiene que ver con el derecho de piso, tiene que ver con la extorsión, tiene que ver con el secuestro. La proliferación de grupos criminales es muy grande, y me parece que la estrategia seguida por la Secretaría de Seguridad Pública en este tema ha sido intentar erradicar y combatir el narcomenudeo. Ese es el discurso oficial. Se dice, y en esto estoy de acuerdo, que el narcomenudeo y que el control de territorio permite la generación, el conflicto que se genera con este control del territorio genera mucha violencia y genera muchos otros delitos. De cualquier manera sí me parecen decomisos históricos, y bueno, esto es un tema que nos toca reflexionar seriamente, ¿no? Sí. ¿Por qué carecemos de tanta información? ¿Por qué es tan difícil establecer líneas, digamos, interesantes de argumentación, de reflexión? ¿Por qué prevalece lo que podríamos considerar la línea argumentativa de Netflix en torno a estas historias? Claro. ¿Qué nos tocaría hacer? Y que lo intentamos hacer nosotros semana con semana, haciendo estas preguntas. Muy bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, todos estos detalles y estas circunstancias finalmente tienen expresiones sociales de percepción de si se está buscando hacer justicia en lo general, en un sistema tan corrupto en el cual se vincula el crimen organizado y sus ganancias con la propia política. Y tenemos los casos de Emilio Lozoya en casita, Ancira negociando su liberación, ahora Rosario Robles también anunciando que está por negociar o en proceso de negociar una eventual reducción de su pena. En fin, ¿cómo impacta esto en la percepción social de si hay justicia o injusticia? ¿Y cómo ves pues todos estos temas? César Duarte rechazando su amparo, en fin, ¿cómo ves todos estos temas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, en efecto la percepción social se contamina, porque lo primero que la gente piensa, la gente común y corriente piensa que en el gobierno hay un doble discurso, que por un lado hay una persecución a los temas de corrupción y a sus protagonistas, y por otro lado, ya en el tema estrictamente de la aplicación de la justicia, pues siempre se llegan a acuerdos, se negocia, y finalmente los responsables que deben de estar en la cárcel con una sentencia ejemplar, pues terminan zafados de que esto ocurra.
Ahora, yo creo que esto, para ser claros y precisos, esto no habla de un esquema de corrupción directamente, habla de que, bueno, finalmente la ley, que está llena de oquedades, que está llena de vericuetos, de caminos de salvación, digamos, pues así lo permite. Entonces lo que se está aplicando es la ley, aun cuando hay criterios ahí que de personajes del mundo judicial que discuten si realmente Rosario Robles tiene o no derecho a acogerse al programa de oportunidad, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, es decir, la ley con la que se está trabajando actualmente en estos casos penales, pues permite que el Ministerio Público pueda negociar con bandidos, que personajes que están en la cárcel como Rosario Robles, pues de pronto cambien el lineamiento de su defensa y digan, bueno, pues me declaro culpable, como parece ser que ocurrirá, pues para que la pena sea menor, y queda en el aire si realmente lo son o no, porque ya no se lleva hasta las últimas consecuencias un caso para demostrar si realmente la persona incurrió en los delitos de los que se le acusa. Al final, en medio del camino y en el curso del proceso, pues puede haber un cambio de estrategia. Entonces pues me pongo de acuerdo, reparo el daño y pues con esto libro la prisión. Entonces yo creo que aquí donde debemos enfocar es, bueno, ¿qué hicieron los legisladores con esta reforma al sistema penal? Es decir, ¿qué legisladores están llegando a la Cámara de Diputados y qué tipo de leyes se están discutiendo para efectos de atajar a la delincuencia? Yo creo que en su momento el legislador no pensó en eso, pensó en legislar estos tipos penales con el fin de plantear muchas puertas de salida a fin de que los personajes vinculados a temas de corrupción puedan tener alternativas legales para evitar la prisión o evitar una pena ejemplar. Yo creo que este es un punto. Esto ya ha ocurrido en muchos momentos. Por ejemplo, en el sexenio creo que al final del sexenio de Ernesto Zedillo, principios del de Fox, hubo una reforma importante también en el área penal, donde se establecieron aquella famosa lista de delitos graves o no graves, en la que, por ejemplo, había algunas acciones ilegales, como la corrupción, entre otros, que en realidad no estaban penados de manera ejemplar. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiarios de toda esta reforma? Los abogados, Gómez Montt, que en su momento fue legislador, que ellos fueron legisladores y después como abogados capitalizaron lo que ellos mismos reformaron en el Congreso, de tal suerte que, bueno, esto finalmente se vuelve un gran negocio para los despachos de abogados que llevan estos casos importantes de corrupción, pero que en realidad pues sí se lee como corrupción de la justicia, de la procuración y de la administración de justicia, pero que en realidad, en estricto sentido, lo que tenemos es un marco legal a modo, es un marco legal que favorece a criminales en lugar de llevarlos a prisión como la gente exige. Gracias, Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, pues ¿cómo ves este tema? Lo hemos hablado, tú lo has explicado y has insistido bastante de una manera, pues diría yo, hasta pedagógica de lo que implican estos acuerdos reparatorios permitidos por la ley, pero ver a Rosario Robles ya negociando y sumándose a la lista de quienes finalmente quedan favorecidos, ¿alcanzará toda esta idea para sustentar la posibilidad más adelante de acción contra expresidentes de la República? ¿Cómo ves esto, Osvaldo? Bueno, pues mira, retomando un poco la discusión que habíamos tenido la semana pasada, yo sí veo en todo esto un importante proceso de justicia transicional que es imperfecto, que nos va a dejar insatisfechos de muchos modos, sin duda, ¿no? Pero si tomamos en cuenta lo que está pasando en el caso de Rosario Robles, de Lozoya, de Ancira, el rechazo al amparo, ¿no?, de César Duarte,
hasta la vinculación, yo incluiría aquí de Maru Campos, ¿no? En la candidata a la gobernatura del PAN, en esta nómina secreta de César Duarte, que aunque tenga un contexto electorero que ya se sabe, ¿no? Que al parecer Javier Corral quería ahí sabotearle la candidatura, más allá de esos entramados locales. Me parece bien interesante ver cómo está habiendo pues toda una revisión incluso nacional, estatal, local, de toda esta estructura de delincuencia organizada, pero organizada desde el propio Estado mexicano y desde las gubernaturas, ¿no? Y me parece muy importante que haya todo un componente que facilita justamente el criterio de oportunidad de revisar cómo asciende esta cadena de corrupción hacia los límites más altos del gobierno federal. Es decir, que Rosario Robles acoja el criterio de oportunidad me parece, digamos, que nos va a dejar insatisfecho en cuanto a su propia responsabilidad, pero pues sí nos abre la puerta a entender mejor todavía la cuestión de la estafa maestra, el papel de Videgaray, de Peña Nieto, y sobre todo la cuestión también del dinero, ¿no? No estamos hablando de cantidades menores, sobre todo en un país en quiebra como el nuestro y tan necesitado de recursos. El daño al erario, solamente en el caso de Rosario Robles se dice que asciende a 15,000 millones de pesos. En el caso de agronitrogenados y Ancira y Lozoya, estamos hablando de 275,000 millones de pesos, más el soborno, incluyendo, ¿no? de Emilio Lozoya especialmente. Y luego, en el caso de Chihuahua, pues tenemos la extinción de dominios, el reclamo que hace el Estado a las propiedades del exgobernador, que estamos hablando de fincas, de ranchos, de muchísima propiedad y de todo un entramado, otra vez empresarial político, lleno de caciques y de un saqueo prácticamente del erario, en el caso de la gobernatura de César Duarte. Entonces, digamos, es un panorama muy complejo, muy interesante, y que abre todos estos frentes de criminalidad del sexenio anterior, que me parece fascinante que estemos viviendo y que jamás habíamos vivido, ¿no? Entonces yo creo que más allá de qué tan insatisfechos nos deje y nos va a dejar sin duda, ¿no? Ver de pronto, tal vez en casa, a Rosario Robles, que eso también sigue siendo una pregunta, ¿no? Yo entiendo también que hay una orden de aprehensión que se giró en contra de ella, además de este caso por delincuencia organizada y por utilizar recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, digamos, además de que hay todas muchas preguntas al respecto, me parece que yo como ciudadano, y esto lo he dicho y quiero insistir en ello, me parece que yo me siento muy, muy satisfecho de ver por lo menos sobre la mesa esta discusión, y que esta discusión esté alcanzando a figuras como Videgaray y como el propio Peña Nieto, pues me parece ya por sí mismo una novedad y algo muy distinto a lo que habíamos visto en los gobiernos anteriores, donde el quinazo o el caso en turno, ¿no? para inaugurar tal o cual presidencia, pues no eran más que momentos decorativos de una justicia a medias, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que no solo personalizar los casos, sino no solo exigir que se lleve a la cárcel a tal o cual exfuncionario, sino entender que hay un proceso mayor de justicia transicional que involucra miles de millones de pesos, que involucra todo un conocimiento de la capacidad delictiva de esos años, sobre todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que alcanza además a cuestiones presentes, ¿no? Como la extracción de recursos naturales, como hemos visto en el caso de agronitrogenados, o el saqueo que estaban haciendo de polietileno, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que es importante pues tener muy, muy claro que esto es un proceso muy complejo y muy agrandado, que nos va a dejar claramente con muchas dudas y con mucha insatisfacción, pero que por sí mismo vale la pena, y que como ciudadanos debemos de reconocer que hay una enorme voluntad política de destapar, digamos, esta cloaca, por mucho que sea insuficiente, y de nuevo, por mucho que haya incluso contradicciones en el propio proceso que permita que cierta gente esté en casa, etcétera, ¿no? Y que no pise en prisión, o que pise en prisión de un modo muy limitado. Claro. Ahora, la única cosa, si me permites, Julio, que yo quería agregar rapidito al tema de la cocaína. Es decir, entiendo lo que dice mi compañero Víctor, y es cierto que es un decomiso importante, pero no podemos pasar por alto que en la economía de la cocaína sigue habiendo, yo creo, asociaciones muy incorrectas, ¿no? Es decir, que haya tráfico de drogas y narcomenudeo no necesariamente tendría que significar que haya violencia. Es decir, es algo que tenemos que comprender de un modo muy amplio, porque ¿cómo es posible, ¿no? que Estados Unidos, que es el país de mayor consumo de droga per cápita, el país más armado per cápita, donde la droga circula con tanta facilidad, donde de facto está
legalizado el uso de la cocaína en ciudades como Nueva York y Chicago, donde la clase alta se puede meter toda la cocaína que le da la gana, ¿no? No hay ese nivel de violencia. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta con mucha claridad, porque si vamos a hacer esta correlación entre narcomenudeo y violencia, pues estamos pasando, me parece, por alto, pues la historia de violencia organizada que han dejado gestada las propias instituciones de Estado, ¿no? En la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Yo creo que la diferencia entre nosotros como país de consumo de drogas y Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga, no es, digamos, cuál es la capacidad de las bandas criminales en su andar por las calles y distribuir la droga y la violencia, sino la guerra en sí, la guerra contra el narcotráfico en sí. Yo creo que es la gran diferencia. El hecho de que nosotros hemos optado por seguir a Estados Unidos en esta absurda militarización y creer que vivimos en un país sitiado por traficantes cuando estamos sitiados por nuestras propias fuerzas armadas, ¿no? Yo creo que ese es principalmente el problema, y tenemos que abandonar esta asociación que se hace entre narcomenudeo y violencia, porque además de que no está realmente probada, es decir, me parece que está basada en una serie de asunciones, pasa por alto, insisto, en lo que mis colegas en la academia han llamado violencia organizada, ¿no? Es decir, pasa por alto el hecho de que la condición de posibilidad de la violencia que hemos vivido a partir de 2007, que empezó la militarización en adelante, han sido las propias fuerzas del Estado, las fuerzas armadas, las fuerzas estatales y municipales, y no las llamadas violencias que se le atribuyen al crimen organizado, supuestamente. Bien, gracias, Osvaldo. Víctor Ronquillo, ¿es suficiente, pues bueno, argumentaciones tan elaboradas y tan apreciables como la de Osvaldo Zavala, en la generalidad de los mexicanos cuando ven a Cienfuegos, a Lozoya, a César Duarte y ahora a Rosario Robles en esta circunstancia, opera en sentido contrario, con una demostración pública de que no se avanza y no se pueden hacer las cosas realmente como se prometen? ¿Qué piensas de estas percepciones, Víctor? Haría un paréntesis pequeño para señalar que es cierto, es que no es el narcomenudeo, es la capacidad de generar lo que podemos considerar una economía del delito que precisamente genera un conflicto por el control de los territorios, ¿no? Una economía del delito en que participan diferentes negocios. Lo que ocurre en la Ciudad de México y la dosis de violencia, lo que ocurre en distintas ciudades y que tiene que ver con ejecuciones que no podemos negar su existencia, tiene que ver precisamente por ese conflicto, por la disputa o que se da con la disputa del territorio, ¿no? Y esto sí creo que es evidente en el caso de la Ciudad de México, aunque el asunto del narcomenudeo en la Ciudad de México ha tenido una transformación importante. Es cada vez más frecuente que se entregue a domicilio con diferentes características, pero la proliferación de bandas, de verdaderas pandillas, está relacionada con ello y con estas posibilidades que genera, otra vez, y algo que es un punto clave, controlar el territorio. Y también, indudablemente, esto tiene una correlación con el poder político, ¿no? Yo también, y la pregunta que había elaborado es, ¿a quién benefició en términos de político, de control del territorio y de construcción de un proyecto político, la llegada y la complicidad establecida con grupos criminales, sí poderosos económica y políticamente, ¿no? En fin, pero bueno, yendo al tema, a mí me parece, yo estoy de acuerdo en el punto central de esta necesidad de una justicia transicional, de la que pocas veces hablan, digámoslo así, los funcionarios encargados de llevar adelante esta política de justicia transicional. Nunca he escuchado a Gers Manero hablar de ello, ¿no? Y bueno, cada vez el discurso de Gers Manero, por lo que escuchamos en relación al caso Cienfuegos, es más endeble teórica y políticamente, ¿no? Es un discurso patético. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo no recuerdo, yo durante un tiempo fui, por razones de trabajo, pues un seguidor constante de las mañaneras. Ahora a veces me levanto temprano, me da tiempo, le escucho con detalle, pero bueno, en ese momento tenía que estar calificando la mañanera perfectamente para ver qué inserts metíamos en noticiarios,
no recuerdo que en ningún momento haya hablado de ello. Yo celebré que Olga Sánchez Cordero lo haya mencionado cuando le tocó el turno al BAT en la mañanera, pero me parece importante el que más allá de que se defina o no, sí se esté llevando a cabo procesos que podíamos nosotros desde la parte pues, teórica, académica, relacionar con procesos de justicia transicional. Pero hay un elemento que es determinante y que me parece que se ha dejado de lado, el elemento pedagógico que conlleva la justicia transicional. Y sí, Andrés Manuel López Obrador ha insistido, sobre todo en el caso Lozoya, de mostrar al público las declaraciones de Lozoya para con ello mostrar cómo funcionó esa maquinaria de corrupción política, cómo el proyecto de gobierno de los últimos 40 años, el neoliberalismo, había construido una verdadera maquinaria para generar procesos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Esto me parece que es fundamental. A mí me parece que más importante de llevar a la cárcel a Lozoya, a Peña Nieto, a Videgaray, son estos procesos pedagógicos en los que habría que insistir y en los que me parece que lamentablemente no se han desarrollado profundamente, porque al final de cuentas lo que importa es este acontecimiento político, el momento, la respuesta política. Y por otro lado, pues yo sí, mira, aquí hemos hablado, Julio, en distintos momentos de las falencias graves de la Fiscalía General de la República, de cómo es una institución que está muy lejos de haber sufrido una auténtica transformación. Creo muy difícil, y esto ya de acuerdo a este proceso de reflexión, a este proceso de elaboración de ideas, al seguimiento de la información a la que tenemos acceso, creo que difícilmente esta Fiscalía General de la República vaya a llevar adelante esta auténtica transformación de la Procuración de la Justicia, y que enfrentará de una manera muy débil, como lo ha hecho, estos grandes casos que tendrían que ver con una auténtica justicia transicional. No me preocupa que esté en su casa Rosario Robles, no me preocupa tampoco que esté el general Cienfuegos en este momento gozando de libertad. Lo que me preocupa de fondo, y tampoco que Lozoya esté tranquilo en su casa, sí, de verdad, más allá de la voluntad política, existe por parte del gobierno y la infraestructura del gobierno y la voluntad que implica ello, si existe la capacidad de llevar adelante una auténtica transformación del ámbito de la justicia en este país, que es sin duda uno de los ámbitos que lamentablemente han generado no solamente procesos de corrupción, sino mayor dolor humano. Bien, Víctor, muchas gracias. Ya llevamos una hora, son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos en el tramo final. Seguiré el orden para ir cerrando, el orden en el que empezamos con Ricardo Ravelo, luego con Osvaldo y luego con Víctor Ronquillo, pero les quiero plantear como siempre una pregunta rapidita, a ver si en cuestión de minuto y medio podemos desahogarla. Ricardo, ¿crees que este fenómeno del crimen organizado, más decomisos, más violencia, está en ruta de entrar también ya al proceso electoral, que de por sí está bastante calientito? Sí, porque bueno, hay que tomar en cuenta también reciente informe que se acaba de dar a conocer, de personajes de la política en Quintana Roo vinculados a la llamada mafia rumana. Sí. Donde se mencionó por ahí a René Bejarano como uno de sus miembros. Al principio lo negó, luego dijo que conoció a algunos de estos personajes. Es una mafia rumana que tiene rato operando en Quintana Roo, sobre todo en los fraudes, ¿no? Los fraudes con tarjetas de crédito. Yo conocí de cerca este fenómeno desde hace, no sé, más de 10 años. Esto no es nuevo. Este tipo de operaciones en Quintana Roo ocurren casi todos los días en los hoteles, en chats públicos y en cibercafés y demás, de la gente que se confía y va a realizar pagos desde una computadora de un chat o del propio área de negocios de un hotel, y finalmente pues termina sin dinero porque le vacían las cuentas.
Esta situación me parece que va a ser importante porque está sumamente cuestionado algunos de los candidatos. Se me ocurre, por ejemplo, el caso ahorita de Han Rong. Leí la declaración que hizo el gobernador de Baja California, ¿no? Ayer justamente, que Han Rong asistió a un curso sobre violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y bueno, lo primero que le revira el gobernador Bonilla es, bueno, debería ir a un curso para que aprenda a no matar y a no robar, ¿no? Sí, duro. Yo creo que ahí, por ejemplo, ya se caldeó mucho el asunto, sobre todo porque ya van dos arremetidas de Bonilla. Primero le recrimina que devuelva lo que se robó, sobre todo el terreno que tiene donde está el hipódromo caliente, que es la historia, pues fue un despojo orquestado por su padre, por Carlos Han González, cuando tenía el poder, y que bueno, ahí ahora fincó su gran emporio Han Rong. Luego le recriminan la muerte del gato Félix, que finalmente ahí hay algunas dudas sobre este asunto, porque hay que recordar que Han Rong primero negó tener nexos con el asesino material, con su Palestina. Palestina, sí, Candelaria, creo, algo así. Antonio Palestina o algo así, creo recordar. Y luego dijo que era su compadrito del alma, ¿no? Entonces, bueno, esto ya habla de eso. Lo mismo en Quintana Roo, hay jaloneo sobre este asunto y todo relacionado con el crimen. La Ciudad de México, bueno, pues es también blanco de un cuestionamiento, aunque observo que la violencia es esporádica, ¿no? Hay violencia de alto impacto. Hace unos días hubo una ejecución en una colonia céntrica de la ciudad. Estos decomisos que Víctor Ronquillo habló hace un momento, importantes, este 19 de enero último, por ejemplo, ese camión que volcó, que traía 150 kilos de cocaína escondidos en doble fondo, el decomiso de antier en la Narvarte. Pero bueno, ¿de qué da cuenta esto? Da cuenta de que si hay droga en la Ciudad de México, yo creo que tiene dos rutas. Una la mencionaba Osvaldo y Víctor, o es el punto para distribuirla o llevarla a la frontera, o bien es parte de la droga de autoconsumo en la Ciudad de México. Si hay presencia de droga, evidentemente es porque hay consumo, y si hay consumo hay una distribución que a mí me parece que está bastante controlada, ¿no? Es el caso de Estados Unidos que mencionaba Osvaldo. Bueno, allá no hay violencia. No, sí, no hay violencia porque, bueno, es una actividad de alguna manera controlada. Se privilegia el consumo, no se criminaliza el consumo, de tal manera que, bueno, aquí sí llama la atención que no haya violencia. Si no hay violencia es que hay acuerdo, hay controles para que la droga llegue al consumidor. En México, Ciudad de México, que para mí es uno de los mercados de consumo más importantes de América Latina, evidentemente hay una gran actividad de distribución de drogas por todos lados. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en las calles, cómo se entregan paquetes. Hay el uso del mercado de la droga en redes sociales ha crecido muchísimo, así como la prostitución. De tal manera que, bueno, esto nada más la autoridad se extraña, la gente lo cuestiona, o cierta gente lo cuestiona, pero la actividad se mantiene, y se mantiene muy bien aceitada. La droga llega, uno la solicita a quien quiera y llega la droga, otra persona también la solicita y la droga llega sin problemas. Las personas que digamos, y aquí, de acuerdo con lo que he podido platicar con gente que consume drogas, incluso pueden conseguir heroína, pueden conseguir cocaína, crack, de todo tipo de drogas, que llega sin ninguna dificultad al hogar, a la oficina, al bar, etcétera. Y obviamente de esto la policía, pues digamos que no podemos decir que no se den cuenta o que son burlados, simplemente es una actividad tolerada.
Muy bien, Ricardo, gracias. Osvaldo Zavala, de manera aspiracional, pretendo que sean respuestas ya breves de salida, son las 3 de la tarde con 6 minutos, pero entiendo la dimensión y la complejidad del asunto. El crimen organizado, con toda su fuerza actual, ¿se está encaminando ya a impactar más los procesos electorales? No, claro, yo creo que siempre es un factor decisivo en materia electoral desde el principio, incluso del primer día del gobierno de López Obrador, y sobre todo desde que 2019 se determinó que había sido el año más violento, ¿no? Y ahora 2020 también con una tasa de asesinatos terrible. Entonces yo creo que está claramente politizado el tema. Bueno, Calderón no pierde oportunidad para hablar de la violencia como si no hubiera sido él el detonador de todo esto, y yo creo que los partidos de oposición han hecho emblema de todo esto, pero ahora yo sí quisiera simplemente matizar para terminar y un poco para guiar, para tratar de avanzar no solo en la percepción de la violencia a nivel electoral, sino en realidad la materialidad de todo esto, es que la tasa de asesinatos en México, que ha repuntado terriblemente en los últimos años, es alarmante, yo creo, precisamente porque estamos en un juego de percepciones que no considera con mucha calma en realidad el problema grave de la militarización y de toda la cuestión securitaria que se ha creado desde el gobierno de Felipe Calderón y que el presidente López Obrador no ha hecho sino agravar tal vez con la presencia del ejército en todo el país, ¿no? La tasa de homicidios está en 25.7, ¿no? La de 2020 por lo menos, 25.7 muertes por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos no llega ni a 5, y esa es parte de mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que Estados Unidos, el país verdaderamente más consumidor de droga, con tantas armas, ¿no? Y con tanta violencia pandilleril, etcétera, no llegue ni por asomo a las cifras de violencia que vive México actualmente? No llega ni a 5 asesinatos por cada 100,000 habitantes Estados Unidos. Entonces se habla anecdóticamente de la violencia en Estados Unidos, que sí hay una disputa por el narcotráfico, etcétera, pero lo que vemos en Estados Unidos en realidad es una violencia racializada y una violencia de clase, por supuesto, ¿no? Los operativos antidrogas y toda la estrategia policial antidrogas estadounidense, sabemos que históricamente desde los años 70 se está dirigida a los barrios pobres, a las minorías, ¿no? Y no se criminaliza a las clases altas. Algo parecido en realidad me parece pasa en México. Estamos criminalizando constantemente el narcomenudeo en los barrios pobres, estamos criminalizando a estos llamados cárteles, y cuando vemos las cifras reales de quiénes son las víctimas de la militarización desde que todo esto empezó en 2007, sabemos que son jóvenes de clase media baja, ¿no? Jóvenes que nunca han tenido empleo, morenos, ¿no? Que no tienen educación. Es decir, sabemos que hay toda una criminalización racializada y de clase en toda esta cuestión de la estrategia antidrogas. Entonces tenemos que poner todo esto en perspectiva, porque a la hora de pensar, ¿no? Los saldos del llamado crimen organizado, creo que pasamos por alto que estamos hablando de una violencia organizada desde el Estado, que pasamos por alto que las víctimas siguen siendo desafortunadamente los pobres, los desempleados, la gente sin recursos, ¿no? Y creo que hemos vaciado de contenido político toda esta discusión y seguimos pensando que esto es simplemente un territorio suelto de salvajes cárteles que se disputan la plaza, ¿no? Y yo creo que salirnos de esa narrativa, yo he insistido tantas veces en este punto, va a ser parte tendría que ser parte de una discusión más amplia sobre seguridad, y el reclamo que tendríamos entonces que hacerle al presidente López Obrador no es solamente si en los primeros 2 o 3 años de su gobierno la violencia aumenta o no, sino si hemos en verdad entendido que la condición de posibilidad de la violencia está en las propias instituciones de policía estatal y sobre todo en las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que tenemos que tomar esta pregunta correctamente, más allá del contexto de la coyuntura electoral. Muy bien, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa. La idea es una respuesta breve sobre si el crimen organizado ya va entrando en los procesos electorales. Víctor, adelante, por favor. Yo creo que, mira, tendríamos que preguntarnos sobre la raíz de la violencia, ¿no? O de las violencias. ¿Qué es lo que está generando realmente esta violencia? ¿Qué es lo que ha generado esta violencia desmedida en los últimos 20, 25 años en este país? Creo que ahí tenemos que ir
tristemente a las fosas clandestinas que se encuentran en este país y ver precisamente lo que dice Osvaldo, quiénes son las víctimas que encontramos en estos lugares. Son en su mayoría jóvenes, en su mayoría provenientes de clases desfavorecidas, a los que les fue clausurado el futuro. Esta violencia, desde mi punto de vista, sí, sin duda está perpetrada por instancias en ocasiones vinculadas al Estado, pero determinadas en una asociación delictuosa en la que participan grupos fácticos de poder económico político. Sin duda, y con eso quiero cerrar, mi querido Julio, sin duda el gran elector en las próximas elecciones en distintas regiones del país será estos grupos de poder del crimen organizado. A Miroslava Breach le costó la vida haber denunciado lo que ocurría en la región de las montañas de Chihuahua en relación a esto que estoy mencionando. Y por otro lado, hay otros muchos colegas que han documentado la vinculación entre el poder político y el poder fáctico del crimen organizado. No hay duda de que el verdadero reto de llevar adelante la construcción de la democracia en este país y fortalecer a las instituciones que pueden propiciar ello pasa en estos momentos por el reconocimiento de estos vínculos de asociación criminal, delictuosa entre estos grupos, ¿no? Sí. Y bueno, simplemente recordar que Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, aunque acá habrá elecciones no de gobernador, son precisamente territorios donde el crimen organizado ha proliferado en complicidad con el poder político, ¿no? Se han construido sin duda imperios criminales y políticos en estos estados. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Gracias a los tres. Hoy es la mesa afortunadamente más extensa en términos temporales, pero llena, cargadita de mucha información. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Que te sigas mejorando. Saludos al auditorio que nos siguió. Gracias. Osvaldo Zavala, gracias. Muchas gracias, Julio. Qué placer seguir estas charlas contigo de vuelta y con los compañeros. Por supuesto, siempre observo los jueves como un momento especial de discusión y muy productiva entre nosotros. Así lo vemos también. Víctor Ronquillo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y de verdad me suma lo que dice mi querido Osvaldo, es cada vez más grato y me parece que además avanzamos, ¿no? En este proceso de reflexión, no solamente tiramos ideas y ocurrencias al aire, sino que vamos construyendo un discurso, bueno, pues no sé si de alguna manera con enorme presencia o no, pero un discurso alternativo y una narrativa distinta sobre esos procesos lamentables de la vinculación del poder político, la corrupción y el narcotráfico en este país, ¿no? Entonces me siento muy, muy contento. Muchas gracias. Al contrario, gracias a los tres.